Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Miami, en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Y no olviden ustedes que después de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, Jessica Wise, periodista de Univision Noticias, más concretamente Univision News. ¿Es en inglés el asunto? Correcto, sí. Estamos intentando tocar una audiencia que quiere leer nuestras noticias en inglés. Pues bienvenida a este programa. Gracias. Pablo de Llano, corresponsal del País de Madrid, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. A propósito, esto que tenemos atrás se llama el Biscayne Bay en inglés. ¿Eso traduciría la Bahía Vizcaína? ¿Así? Bahía Vizcaína. Los españoles dirían Bahía Vizcaína. Aquí está cerca, aquí Biscayne, una isla donde hay casas muy bonitas en Miami, y lo llaman ustedes Cayo Vizcaíno. Cayo Vizcaíno, así se le conoce en España. Es verdad, sí. Así se le conoce en España. ¿Y ese apellido Wise de dónde viene? Que mucha gente está preguntando. Viene de mis ancestros de Alemania, sí. Bueno, primer asunto, Pablo de Llano, tiene que ver con Venezuela. Hay varias noticias. La primera de ellas es que Luisa Ortega Díaz, la fiscal general venezolana, quien tuvo que salir de su país en una lancha hacia Aruba, posteriormente fue a Colombia, después viajó al Brasil, donde tomó parte en una reunión de fiscales generales de Mercosur. Dijo allá que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están involucrados en una gran red de corrupción, que Diosdado Cabello ha recibido $100 millones en sobornos de Odebrecht a través de una compañía con sede en España, que es de propiedad de dos primos hermanos del señor Cabello, y también mencionó, como decía yo, a Nicolás Maduro. Ha mencionado en las últimas horas que más de 30 opositores en Venezuela tienen orden de libertad, pero sin embargo no salen de la cárcel. Eso manifestó la señora Luisa Ortega Díaz. Pero por otro lado se ha tomado una determinación por parte del gobierno venezolano, y es que han sacado del aire las señales de dos canales colombianos, el primero de ellos Caracol Televisión, el segundo de ellos RCN Televisión o Noticias RCN, una empresa hermana de NTN 24. ¿Es esto un paso más hacia una dictadura o es una muestra más de que lo que hay en Venezuela es un régimen de hecho y no una democracia con libertad de expresión? Yo creo que desde el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, el chavismo dio el paso de, digamos, un populismo que respetaba los formalismos democráticos a un autoritarismo. No sé si deberíamos hablar ahora mismo de dictadura, pero probablemente sí. Al final y al cabo, entre un autoritarismo no constitucional, como es el de ahora, porque no reconoce el Parlamento legítimo, y una dictadura, pues no, creo que no hay diferencia. Pero en cualquier caso, más allá del concepto, todos los pasos que están dando son pasos en dirección de la restricción de las libertades, de las garantías constitucionales, de la libertad de expresión. Por ejemplo, la censura a los medios colombianos, que sigue un hilo de censuras en los últimos meses a medios. Y, por ejemplo, la denuncia de Ortega de los 37 presos políticos, que hay órdenes de libertad, existen órdenes de libertad ya, y sin embargo no los dejan salir, ¿no? Entonces, pues están amarrando mucho las bridas de la represión. ¿Es esta otra prueba más de que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura, como dicen algunos? Pues sí, vimos que hace ya Estados Unidos ha empezado a hablarlo como dictadura, y cada vez más, cada paso que escuchamos es cada vez más sorprendente, ¿no? Es como que hasta qué punto van a seguir esa represión. Es impresionante. Sí. Hay otro asunto, Pablo, que tiene que ver con el asunto de Nicolás Maduro, porque, según mencionó hoy el periódico El País, ha orquestado toda la red de sobornos de Odebrecht en Venezuela. Menciona su periódico que él recibió 11 millones de dólares para la última campaña de Hugo Chávez, antes por supuesto de que muriera el entonces presidente venezolano. Se los dio a Joao Santana y a Mónica Maura, un par de asesores políticos. Y por otro lado, Eusenando Acevedo, el líder de Odebrecht en Venezuela, ha dicho que a Maduro le dieron también 35 millones de dólares para que pudiera mantenerse en el poder.
¿Es Maduro entonces el gran líder de esta red de sobornos en Venezuela por una parte? Y por otro lado, ¿se pueden creer todas estas denuncias? Porque también habrá gente que no piense que esto es verdad. Ahí la clave es ver en manos de quién acaban las pruebas que tenga la fiscal Ortega. Si la fiscal Ortega acaba viniendo a Estados Unidos y colaborando con la justicia estadounidense, y ella en verdad tiene pruebas concluyentes sobre la corrupción de los altos jerarcas venezolanos, pues ahí yo creo que cabría esperar que en semanas o meses, más semanas que meses, si la cosa se apura porque la situación en Venezuela no da para prever las cosas a meses vista, pues podrían llegar a probarse, pues sí, o sea, lo que se especula, ¿no? Una enorme red de corrupción que tocaría distintos palos del crimen organizado y que podría afectar a la cúpula misma del chavismo, ¿no? En concreto a la dupla Maduro-Cabello, pero hasta que las pruebas no estén sobre la mesa y aparezcan, de momento sigue siendo un supuesto, un gran supuesto. Y ella viene a Estados Unidos, ¿no? Ha dicho como que... Yo no he oído a ella decir que vaya a venir a Estados Unidos de momento. Han dicho que piensa compartir la información con la Fiscalía estadounidense, pero claro, no se sabe si va a viajar a Estados Unidos todavía. Inicialmente se dijo que iba a venir, incluso se dijo que estaba en Estados Unidos. Una cosa es que comparta, a lo mejor, imagínense, desde Colombia, información con Estados Unidos, y otra que venga aquí. Yo creo que si viene aquí es porque, no sé, me da la sensación de que van más en serio, ¿no? De que ya van a trabajar conjuntamente la justicia americana y ella pero quién sabe, también se podría hacer desde Venezuela, al fin y al cabo, o desde Colombia, quiero decir. No, desde Venezuela ya es imposible que lo haga. Venezuela ya es muy complicado. Venezuela es muy difícil. Claro. Sería un giro inesperado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami y tenemos a nuestro otro invitado aquí. Se trata nada menos que de César Miguel Rondón, un hombre que casi no necesita presentación, periodista venezolano, escritor, guionista, autor incluso de un libro muy famoso, de varios, pero uno de ellos el gran libro de la salsa, posiblemente la obra más importante de la materia. En todo caso, parece que es el libro más alegre de los que he escrito. Los otros son como trágicos, como hablan de política. Los otros hablan de política. Pero César Miguel, quería preguntarle a usted lo mismo que les había preguntado yo a Jessica y a Pablo de Llano, en el sentido de que ayer el gobierno de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, sacó del aire las señales de Caracol Televisión y de RCN Televisión, ambos canales colombianos. Por supuesto, ha habido una protesta no solamente de estas organizaciones en Colombia, sino del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que ha dicho que esto es realmente una actitud dictatorial. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista de Santos? Claro, es decir, todas las acciones que está tomando Maduro desde hace un buen rato son dictatoriales. Es decir, le oí a Pablo comentar que durante un buen tiempo se trató de mantener una fachada democrática, entre comillas, pero era falsa. Es decir, la anulación de los poderes, la diferencia entre poderes, eso está anulado hace ya mucho rato. Y desde el mes de abril, cuando se desataron las protestas, él apeló a lo que apelan las dictaduras, que es la represión. ¿Por qué estos dos canales colombianos y antes NTN 24? Por una razón muy sencilla, porque Colombia es un problema en este momento para su régimen, desde Juan Manuel Santos a toda la opinión pública. No se olvide, Juan Carlos, nuestra frontera es la frontera más viva de América Latina. Como decía un historiador venezolano, Pablo Benítez, Colombia y Venezuela son países siameses. Y esa imbricación obliga a que, por ejemplo, Colombia sea el principal doliente de la tragedia venezolana. No puede eludirla. Y de allí que la reacción de Santos, por fin, que es vehemente, que es radical. La canciller Holguín conoce muy bien Venezuela, fue embajadora en Caracas. Entonces, Maduro y su régimen le tienen mucho miedo a lo que pueda decir Colombia, a lo que puedan decir estos medios colombianos. No se olvide usted que la información tiene un peso muy importante y para un régimen dictatorial es letal completamente.
Cambio de asunto, Pablo, ya que terminamos de hablar de Venezuela, hay una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, una universidad muy famosa aquí en Estados Unidos justamente por los sondeos que hace. Y aquí vamos a hablar del presidente estadounidense Donald Trump. Y según el cual, y lo destacan periódicos internacionales como el Guardian de Londres, para el 62% de los estadounidenses lo que está haciendo Trump desde la Casa Blanca en la presidencia es dividir a este país. Solamente el 31% de los consultados señalan que Trump está uniendo, está cohesionando a la población. Llama por otra parte la atención que los consultados fueron 1.548 personas las consultadas. Cuando se les mencionaba a Trump y les decían con qué adjetivo describirían ustedes a Trump, la mayor parte de esas personas, 64, claro que eran miles, pero había muchísimas palabras. 64 personas decían que Trump es fuerte, 59 decían que es idiota, 58 decían que es incompetente, 50 decían que es mentiroso, 49 decían que es presidente. De ahí para abajo hay muchísimas otras palabras, pero llama la atención que los vocablos, los adjetivos más mencionados eran fuerte, idiota, incompetente. Para rematar, el 59% de los consultados también dicen que desaprueban la gestión de Trump, solo el 35% dicen que lo aprueban. ¿Está dividiendo Trump a Estados Unidos, en su opinión? Usted que es corresponsal y que se la pasa en la calle, que es donde pasan las cosas. Se me ocurría que habría que ver si Trump hubiese ganado las elecciones con un eslogan electoral que fuese fuerte, idiota e incompetente. Probablemente sí. Sí. Y de ahí pasamos al tema de la división. Hay una parte de Estados Unidos a la que no le importa en absoluto lo que haga Trump. Hay una parte de Estados Unidos que votó a un hombre fuerte, incompetente, idiota y mentiroso, como dicen los vocablos, y lo votaron... ¿Usted cree que lo hicieron a sabiendas? Lo votaron a conciencia y con gusto. Es decir, no todos considerando que él era todas esas cosas. Pero muchos más o menos son conscientes de que es así. Y hay ahí una especie como de nihilismo sociopolítico, ¿no? De decir, porque yo estoy seguro de que muchísima gente que lo votó y que sabe que es así, no es como Trump. Que ellos seguro que en sus vidas son gente mucho más razonable, pero están hartos de cómo funciona el sistema en Estados Unidos. Y como Trump propuso dinamitar eso, pues muchos se dijeron, pues adelante, ya está, venga, golpe en la mesa, bofetada a Washington, adelante con este señor. Entonces, la división, claro que hay mucha división, y parece que por ese 62%, cerca de 3/4 partes de los estadounidenses no están de acuerdo en que esa situación esté así, al menos entre esos consultados. Pero hay ahí un núcleo duro, que es casi la mitad de Estados Unidos, que ha apostado por sacudir el país y que no se arredran, es decir, que consideran que eso es lo que tiene que ocurrir durante un tiempo. No se echan para atrás. Y no se echan para atrás. Es decir, que es una división, pero el apoyo social a Trump sigue, yo creo, más o menos igual. Jessica, no sé cómo... Lo que más me llama la atención, aparte de la política de Trump y lo que está haciendo desde la Casa Blanca, es más para mí como el tono como personaje, como la división que él está sembrando en el país en forma de sus palabras, de la manera en que empieza a pelear con otros senadores y congresistas, incluso de su mismo partido. Es decir, el tono de Trump para mí ha creado división en la forma en que la gente está ya comunicando o no comunicando en las redes. Ya lo ves en las calles. Yo estuve en Boston el fin de pasado para la protesta y lo que yo sentí era la rabia de la gente, de 40,000 personas en la calle para protestar ese tono de la presidencia. El ambiente que están fomentando a mí me parece tóxico en el nivel de retórico que está usando para acusar a la gente, para usar palabras como muy que no hemos visto en alguna figura política, y eso es lo que más me llama la atención hablando de división
el tono del discurso ahora me parece muy mal. Incluso Trump, César Miguel, ayer hizo retweet de un mensaje que había enviado alguien por la cuenta de Twitter, y era una imagen en la que aparece Trump en primer plano y en segundo plano atrás el expresidente Barack Obama. Y por supuesto se ve más oscura la parte de atrás, no solamente porque hay una sombra, sino porque Obama es afroamericano. Hay que recordar que la semana pasada, esta semana, hubo un eclipse total de sol en una parte de Estados Unidos, pero lo que llama la atención es que en el mensaje de Twitter que retuiteó Trump dice: este es el mejor eclipse. Yo no sé si incluso hay un tono racista en el sentido de que aparece Obama, repito, oscuro, porque además es afroamericano, tiene la piel negra, como se diría en América Latina, sin ningún tipo de racismo. ¿Está dividiendo Trump a este país? Sí, el detalle está en que los eclipses son para eclipsar al mono, ¿no? Pues digo al mono como nosotros decimos sí. El catire, al rubio, ¿no? Así que el eclipse, según el Twitter, está equivocado. Exacto. Segundo, cuando usted, Juan Carlos, empezó a leer la encuesta, tuve mis dudas si no era sobre Maduro, ¿no? Porque los venezolanos también piensan que puede ser todos esos calificativos. Eso fuerte, idiota, incompetente. Sí, imagínese. En el fondo estamos hablando de populistas. Y los populistas funcionan así, con esa suerte de desparpajo. A mí me gustó mucho el análisis de Pablo. Yo no creo, Pablo, disculpe, que haya sido a conciencia el votar por un idiota para que sacudiese el establishment. Yo no creo que la masa pueda razonar a ese nivel de sofisticación como tal, la masa como tal. Pero en el fondo es cierto lo que dice, porque hay la intención de sacudir. Ahora, el señor Trump, hay una expresión muy vieja que dice: es más peligroso que mono con hojilla. Y en este caso el mono no es el rubio, sino el chimpancé. El señor Trump es tan peligroso y está dividiendo tanto que tiene una división dentro de su bancada parlamentaria en Capitol Hill. Es decir, él prácticamente llega, él es un incordio natural, donde él llega, produce incordio, es de una intemperancia absoluta. Y esa intemperancia ha traído inconvenientes. Por ejemplo, en el caso venezolano, disculpen que trate de jalar la cosa para allá. Para allá. Pero, por ejemplo, viene y dice: no descartamos la opción militar. Maduro dijo: bingo, la tengo. Ahora sí paso a ser la víctima del imperio yanqui. Me van a invadir. Trump se va a disfrazar de marín y me van a llegar las tropas a las playas. De hecho, se está montando un ejercicio cívico-militar con acento en la frontera con Colombia, con unos supuestos misiles en el lago de Maracaibo. Y eso es ridículo, es de comiquita, es risible. Pero Trump, bueno, tanto es así que obligó a que el vicepresidente Pence hiciera una gira por la América Latina para tratar de suavizar la cosa, bajar el nivel de las aguas, decir: no vamos a invadir, vamos a hacer presiones de otro tipo. Pero esto es lo que ocurre cuando usted pone a populistas e intemperantes en el terreno de la política. La política es un oficio sumamente sofisticado y delicadísimo. Y han de ejercerla los profesionales. Los políticos, así como hay médicos tramposos con mala praxis médica y ingenieros a los que se les caen los puentes, usted no va a salir a hablar mal de la medicina por una mala praxis o de la ingeniería como tal porque se cayó un puente. En efecto, hay políticos corruptos, despreciables y que deberían estar en la cárcel. Pero eso no demerita el oficio de la política, que es tan sofisticado que deben ejercerlo los que realmente saben de eso. Yo me sospecho que el señor Trump, fíjese, apenas pocos más de 100 días es lo que tiene, y mire usted el barullo que ha hecho. Yo siento que Estados Unidos no solo está dividido, sino ya en un país que veía siempre a la política como un ejercicio regular, a distancia, está ya como harto. Mire que no le ha dado sosiego. No hay un momento como de paz. Además, como decía, Trump es un incordio andante. Él va por la calle y siento que pelea con el que se le acerque. Hasta el GOP, los republicanos, están enfrentados a él. Apenas 100 días y ya, bueno,
Mire, ha expulsado a todo el mundo del gabinete, Bannon fuera. Vamos a ver cuánto le dura este último general. A ver. Recuerdo, creo que fue el presidente montenegrino al que apartó un día, ¿no? Hablando de lo del incordio andante. Sí, le echó de lado. La señora le reclamó, la señora... Incluso Gary Cohn, que fue gran directivo de Goldman Sachs, que es su asesor económico, en el diario Financial Times hoy dice que Trump debería hacerlo mejor a la hora de rechazar a los supremacistas blancos y a los que son partidarios de los nazis. Yo creo que él se tomó muy en serio aquel programa de televisión de Apprentice, You're Fired, ¿no? Él está haciendo su programa de televisión. Yo no doy tanto crédito a Trump por ese tweet del eclipse. Para pensarlo más allá, yo diría que es otro ejemplo de hacer algo sin pensar, algo que muestra que él es una figura que eclipse otro, él le gusta ese tipo de cosas, entonces yo no doy mucho a eso. Ya dijo Jessica, su esposa, que era como un niño, ¿no? Sí. Lo dijo durante la campaña. Cambio de tema otra vez, Pablo de Llano, para hablar de su país, de España, donde hubo un atentado terrorista el sábado de la semana antepasada. Murieron 15 personas como consecuencia de un atropellamiento en la Rambla, en la principal avenida peatonal de la ciudad, y uno de los sitios más turísticos de Europa. Luego se supo que el atentado había sido reivindicado por el Estado Islámico y además se supo por un video en español, y lo hemos mencionado en este programa, de un joven de 22 años que se llama Muhammad Yassin Ahram Pérez, y lo apodan el cordobés. Nació precisamente en la ciudad de Córdoba y es hijo de una mujer española llamada Tomasa Pérez Mollejas, que se casó con un musulmán y después de un tiempo se fueron a vivir a Siria a pelear a favor del Estado Islámico. Pero el Estado Islámico ha difundido más de 1.400 videos. Y esta es la primera vez que se hace en español. Dice Mohamed Yassin Ahram que finalmente los musulmanes van a volver a conquistar y a convertir un califato al Andalus, es decir, la zona de Andalucía en el sur de España, un territorio que estuvo invadido por los musulmanes, o donde estuvieron los musulmanes entre el año 711 y 1492, durante 7 siglos. Pero menciona un periodista y analista español, Javier Lesaca, en un artículo en El País, dice que con esto queda una constancia muy clara de que aumenta la amenaza en España, porque además resulta, en cierto modo, entendible que a un joven le pueden lavar el cerebro. Esto es un joven, repito, que nació en España. ¿Es tan grave el asunto? ¿Es tan grave este video? ¿Es muy diciente lo que puede pasar? Habla claro, que en España la amenaza cada vez está más alta. Estamos en alerta roja, nos han atacado y ahora ponen a un youtuber yihadista a animar a los musulmanes españoles o musulmanes que puedan llegar a España a atacar en nuestro territorio, ¿no? Por toda la cuestión histórica y etcétera, etcétera. El que empiecen a comunicarse en español y a través de vídeos en internet, pues aumenta el problema, ¿no? Porque ahora la sociedad es completamente digital y los jóvenes en España y en cualquier lado son muy permeables a todo eso. Y además el Estado Islámico produce muy bien sus videos, ¿no? Y viendo este video se ve a un individuo, ¿no? que es como, tiene un halo un poco de libertador, ¿no? de joven con ideales y al mismo tiempo está armado, ¿no? O sea, es como una mezcla de videojuego de PlayStation y libertador histórico, ¿no? Sí. Entonces, superhéroe, ¿no? Y superhéroe. Sí. Entonces es una cosa que es muy nociva, ¿no? y muy malévola y con un potencial efectivo, ¿no? Entonces, creo que esos videos siempre llegan a los como muchachos, digamos, que son vulnerables, ¿no? Susceptibles, como buscando ser parte de algo, y creo que eso hay en todo el mundo, perdón, como jóvenes buscando ser parte de algo, ser importante, luchar por una causa. Entonces, claro, y ellos le ofrecen una identidad espectacular, malísima pero espectacular, ¿no? César Miguel. A mí me da mucho miedo porque
El problema real del terrorismo es que la víctima potencial somos nosotros cuatro. Son los televidentes que en este momento nos están viendo. Esas personas que estaban en las Ramblas, la mayoría turistas, estaban, imagínense, en las Ramblas, que es el sitio de reunión del turismo. Sitio abierto, cosmopolita. Sí, estaban allí para un día normal. Y el terrorismo nos afecta en nuestra cotidianidad. Además que procede de una manera absolutamente arbitraria. Cuando se pretende reconstruir el califato de Al-Ándalus, bueno, cuando Córdoba era de los omeyas, estamos hablando del medioevo. Ha pasado cualquier cantidad de tiempo. Y no puede ser que usted, arrancando el siglo XXI, cuando tenemos toda esta serie de maravillas que ha logrado el hombre, siga usted dependiendo de una serie de creencias absolutamente obsoletas. Es decir, para el Estado Islámico y para todos estos fanatismos, y cuando hablo de fanatismo quiero incluir allí los supremacistas blancos, Ku Klux Klan, todos estos sectores radicales. Para ellos, el hombre ha desperdiciado milenios. El último milenio fue inútil, pasó en vano. Entonces, la víctima, como todos ellos se consideran, como decía Pablo, poseídos, empoderados como si fuesen superhéroes de una liga de reivindicación ética, moral, histórica, vaya usted a saber qué disparate. Entonces, ¿la víctima quién es? La víctima es usted, la víctima soy yo, y sencillamente soy yo porque no estoy de su lado, que es como funciona el fanático. El fanático tiene la razón y solo él tiene la razón. Y solo los que piensan como yo están en lo bueno. Todos los demás son infieles, enemigos, negros, seres inferiores, lo que sea. Judíos, lo que sea. Judíos, lo que sea, y han de ser exterminados de la tierra. El problema ciertamente es que la carne de cañón que utilizan pues son jóvenes, maleables, apenas se están formando como seres humanos, están absorbidos por estos medios contemporáneos, los videojuegos, la internet, y es muy fácil seducirlos y ganarlos para estas causas absurdas y criminales. Claro. Jessica Weiss, Pablo de Llano, gracias por haber estado aquí, y ya regresamos para hablar de salsa con César Miguel Rondón. Imagínese usted. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami, y ahora estamos aquí con César Miguel Rondón, un hombre que ha escrito posiblemente el mejor libro de la salsa en la historia. Incluso se titula El libro de la salsa, y apareció en librerías en 1979, lo ha reeditado Taurus hace poco. ¿Qué es la salsa? La salsa yo le dedico un capítulo completo en el libro, ¿no? Es una expresión que sirvió para identificar el barrio, el arrabal del Caribe en la década de los 70, ya venía desde los años 60. Si bien su principal fuente de inspiración es el son cubano, tiene matices y variantes muy interesantes. Mucho de la música que se hizo como salsa en aquella década no se habría hecho en Cuba, o no habría sido susceptible de ser tocada por el son como se concebía antes. Hay mucho de amargura, de frustración, de impotencia en esta música, porque es música de arrabal, es música de perdedores que se acuestan muertos de hambre, pero convencidos de que mañana o se ganan la lotería, o se pegan el gordo, o van a conseguir a la mujer de sus sueños. En fin, es la música del carente, pero que no pierde la esperanza, y no pierde el fuelle para cada día seguir viviendo. Eso hizo que la música de salsa fuera una música que aspiraba en medio de amarguras, dolores, sufrimientos. Solo un adolescente como Willy Colón se le ocurre hacer un tema que diga: el malo de aquí soy yo porque tengo corazón. Lo pone a uno más o menos en el contexto, ¿no? Y lejos de él tocar ese son con una orquesta muy bonita y muy bien arreglada, lo tocaba con 2 trombones, y por lo general el segundo desafinaba
conscientemente con relación al primero, lo que le daba como más agriedad, más... Hay una música con rabia, ¿no? Pero bailable, porque eso es una de las características de esta cosa tan rara y risueña que somos los latinoamericanos, y más aún los latinoamericanos de esa cuenca maravillosa que es el Caribe. Pero esa clave de la salsa, ese cla, 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 ¿eso de dónde salió? ¿Es esa mezcla de son cubano con guaguancó, quizá incluso con jazz, dicen algunos, sí, ese con el cla, bolero? cla, 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 es moro, eso es árabe. No me mire así, Juan. A ver, ¿cómo así? Fíjese, oiga usted la música árabe, trate de hacer una abstracción. Imagínese en un tiempo X, ¿no? Para no complicarnos la vida con los patrones históricos. Hay un canto lánguido de notas sostenidas, como si fuese el imán convocando los creyentes, al rezo. Bien, en la parte anterior hablábamos de Al-Ándalus, y Al-Ándalus, lo que después fue Andalucía, fue el imperio ese moro que estaba allí. Y allí el canto se hace también de notas largas. Solo que allí se le incorporan otros elementos. Ese lamento que va arriba con sus notas muy largas, resulta que se hace flamenco en Andalucía. Sí. Y en Andalucía empieza la palma a marcarnos cadencias, a marcarnos unos ritmos curiosos. Ese es lo que vive y cruza el océano y viene en laúds, en guitarras, en una serie de instrumentos muy curiosos, de cuerdas, que logran después una amalgama con toda la esclavitud negra que llegó a nuestras costas caribeñas. El fenómeno de esta imbricación se puede estudiar en muchas latitudes del continente, pero yo me circunscribo al hecho caribeño. Entonces esa clave, con esos cantos así, ahora a usted yo le pido, así como le dije, cierre los ojos, imagínese en el desierto, ahora Juan Carlos, téngase la fineza, cierre los ojos y se lo imagina, y lo va a tener entonces frente a las costas del Mar Caribe. O en Cali. O en Cali. Que sea Pacífico, otra cosa, no importa. O en Caracas, pero es un país caribe. Y ahí lo va a tener usted ahí. Ajá. A bailar. Ajá. Es exactamente lo mismo. Leía yo que el término salsa se popularizó o empezó a usarse en Venezuela. Hablan de Cheo Marchetti, un hombre que se fue a México, regresó a Venezuela, pero además también dicen que tal vez la primera persona que lo usó fue Fidias Danilo Escalona en una entrevista a Richie Ray, porque le dijo a Richie Ray, ¿qué es lo que tocan ustedes? Y él dijo, nosotros tocamos sabor como el ketchup. Él le preguntó a Escalona, ¿qué es eso del ketchup? Que es la salsa de tomate aquí en Estados Unidos. Y dijo, no, pues una salsa que les echan a las hamburguesas en Estados Unidos. Y Fidias Danilo Escalona dijo, entonces lo que ustedes tocan es salsa. Ese es el origen, y es cierto que se empezó a popularizar en Venezuela, porque en esto siempre hay mucha leyenda. Mire, le voy a contar algo. Con la palabra salsa ha habido una de las discusiones más absurdas, ridículas y bizantinas de las que se pueda tener memoria. Claro, habida cuenta que estamos hablando de caribeños, que son ya de suyo habladores y exagerados, y si son músicos, muchísimo más. La discusión no tiene ningún sentido. En realidad, el asunto salsa como tal es que se hace mediante un mercadeo muy inteligente por parte de la gente de Fania All Stars en la década, desde los comienzos de la década de los 70. Eso es Johnny Pacheco. Eso es Pacheco y Jerry Masucci, Itzi Sanabria y todos ese combo, que lo empiezan a manejar con toda la conciencia del caso. Y termina llamándose salsa. Entonces Tito Puente se molesta porque él tiene años tocando eso y no se llamaba así. Él dijo, ¿cuál salsa si eso es lo que llevo tocando yo 20 años?
Pero es verdad y no es verdad lo que dice No era lo Tito. mismo. No es lo mismo. No. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo digo en el libro, hay un felpudo en la entrada de la casa, ¿no? Y entonces usted tiene una discusión muy, muy fuerte por si el felpudo dice bienvenido o welcome, salsa o son. No pierda tiempo, lo importante es el caserón que está detrás del felpudo, ¿no? Ahora, le cuento dos detalles. Me parece muy, muy interesante la anécdota de la entrevista de Fidias con Richie Ray. No sé si fue cierta o no, porque ya le dije lo de las exageraciones y ahora luego le voy a contar una anécdota. Sí, puede ser mentira también. Y si es mentira, No también vale. Fidias tenía un programa al mediodía en la radio venezolana, en la radio caraqueña, porque no era de alcance nacional, donde él ponía la música de estas orquestas incipientes que venían básicamente de Nueva York, Barreto, Palmieri, en fin. Y entre los patrocinantes estaba la salsa de tomate Pampero, una fábrica venezolana. Y había una cuña de televisión, un comercial de televisión, donde el eslogan de la salsa era pásame la salsa, pásame la salsa. Había una familia en una mesa, pásame la salsa, pásame la salsa. Y Fidias, sin pretender establecer nada, utilizaba pues en su argot entre música y música, pásame la salsa. Yo le doy mucho crédito a Fidias en esto, pero como le dije, estamos hablando de un felpudo, ¿eh? Sí. Oficialmente el primer disco que aparece como salsa es de Federico Betancur y su combo, Federico y su combo latino. El título del disco era Llegó la salsa. Poco después aparece un disco casi con el mismo título en Puerto Rico de los hermanos Lebrón. Entonces, la discusión ¿cuál es? ¿Cuál fue el primer disco que llegó primero? Como si esto fuese una carrera de caballos y hay que buscar al juez para ver la fotografía. A mí me parece, como le decía, bizantino todo esto. Lo cierto es que se terminó llamando salsa y sí, en Venezuela, ya desde la segunda mitad de la década de los 60, a esta música se le llamaba salsa. Quizá por razones tan superficiales y prescindibles como esta. Claro. Ahora, cuando le decía lo de las exactitudes y lo de estos personajes, hay una anécdota que se la quiero referir, Juan Carlos. ¿Cuál es? Uno de mis principales informantes en lo que yo llamo los antecedentes de la salsa, yo lo reúno en un capítulo que titulo Salsa Cero o Cero Salsa, fue don Mario Bauzá. Mario Bauzá fue un hombre fundamental de esta música, para mí el creador de eso que fue el Afro-Cuban Jazz, el hombre que presentó a Gillespie con Chano Pozo, en fin, un hombre fundamental, uno lleno cargado de historia. Mario Bauzá yo lo conozco cuando ya tiene 70 y tantos avanzados, un negrito chiquito, recordete, muy, muy cubano. Yo le pregunto, yo leo, cuando me toca la reedición que hizo Ediciones B en Colombia, yo empiezo a revisar el libro y la primera línea dice, el Palladium era un inmenso ballroom donde cabían 1000 parejas en la pista de baile. Yo había hecho ya después otras investigaciones y no cabían 1000 parejas en la pista de baile. 1000 parejas son 2000 personas bailando además. Eso requiere siempre un par de Dijo, metros no, cuadrados eso para era cada uno. exagerado. Y yo dije, no, tengo que poner la verdad. Y iba a corregir la frase. Cuando voy a corregir la frase, me viene a la memoria el modesto apartamento en el Bronx donde vivía Mario Bauzá con su esposa Graciela, que era la hermana de Machito. Era una tarde, nos habían ofrecido un café muy cerrero, muy cargado. Y recuerdo a Bauzá, el Palladium era un ballroom donde cabían 1000 personas en la pista de baile. Y yo cuando vi eso dije, no, yo no le puedo corregir esta frase a Mario Bauzá. Esto tiene que quedar con su evidente exageración, porque necesariamente forma parte de esto. Claro. Buena parte de mis investigaciones era ver cómo yo podaba, así como el que empieza a podar el césped, cómo yo podaba la exageración de Chocolate Armenteros versus a lo que había dicho un pianista colombiano como José Madrid, en fin. Claro.
Oye, me nos quedan 4 minutos y le voy a hacer discúlpeme dos preguntas tremendas. La primera, ¿cuáles habrán sido, hombres y mujeres, los mejores cantantes de salsa? Podría uno decir, yo sé que esto es una locura, pero podría ser Celia Cruz y Héctor Lavoe. Celia o puede ser incluso, yo soy el grupo Nietzsche. O será Charly Cardona, por ejemplo. Eso, muy bien, se ha apuntado usted muy bien. Mire, Celia Cruz no es salsa. Celia Cruz, ella es una galaxia aparte. Sí, bueno, es que eso es su majestad Celia Cruz, pero claro. Celia era una cosa única. Y de ella podremos hablar, 200 programas. Celia era una reina, una luz única, mucho antes del boom de la salsa, mucho antes de los estallidos del mambo y el mambo jazz. La salsa se aprovechó mucho de ella, el boom de los 70. Desaparecido el boom, Celia siguió intacta y maravillosa hasta el final. Entonces, cuando hablemos de salsa, no es bueno hablar de ella. Muy bien. Porque ella está al margen. ¿Y los otros cantantes? Fíjese, allí tenemos... O sea, Héctor Lavoe. Para mí el verdadero cantante de eso que llamamos el barrio fue Héctor Lavoe. Claro. A mí no me cabe la menor duda. Él era en esencia el arrabal, y su historia tan trágica, él es el personaje helénico de toda esta historia. Todo fue absurdo, un hombre que murió 2 veces, un hombre que sufrió en demasía, y el anecdotario con Héctor es también inagotable. Pero le debo sugerir otro nombre. ¿Cuál es? Que viene desde mucho antes de ese, Sí. que es Ismael Rivera. Estupendo cantante. Entonces, yo creo en lo personal que a Héctor y a Almaelo hay que oírlos de pie. No necesariamente para bailarlo, pero hay supone como una... Es otra dimensión. Es otra cosa. Mire, nos queda 1 minuto y medio. No le puedo preguntar por orquestas porque hay muchas, pero le voy a hacer una pregunta aún más complicada de contestar a toda velocidad. Si una persona no tiene ni idea qué es la salsa y le pide que le ponga las 3 canciones para usted que son cumbres de ese género musical, ¿cuáles le pone? No, yo no le puedo... Yo sé que uno cambia de opinión de esta respuesta cada 15 minutos. Dentro de 1 hora usted dirá que se le olvidó. Pero en este momento, si yo aquí le digo, póngame 3 canciones de salsa, las mejores que hay, ¿cuáles me pone? No, yo lo que le voy a decir. ¿Se acuerda que le estaba contando de un pobre beduino en el desierto que estaba con un lamento? Yo me pondría a hacer la palma y le diría, Juan Carlos, ¿se atreve usted a bailar? Y ahí vamos y echamos un pie. Claro, pero ¿cuál canción, cuáles 3 canciones? Dígame 3 buenas canciones de salsa que a usted le gusten mucho. Mire, Ismael Rivera, El Nazareno. Héctor Lavoe. Creo que Mi Gente, o El Periódico de Ayer. Piraña. El cantante. Piraña. Bien. Sobre tierra dormida, duramente abatida por la luz del sol. Sí. Me falta una, me da chance para una. Claro. No, y si quiere dar 3 más. No, ya que mencionó a Ricky Rey, el Jala Jala es inevitable. Muy buena. Un piano al principio. Y ese disco, él estaba muy popular en las ferias de Cali en aquel entonces. Me voy para Colombia, mi hermano. Llorarás de Oscar de León, es bueno tenerlo en cuenta. Y Siéntate ahí, Oscar de León es bueno. Siéntate ahí para que veas al nene. Así es la cosa. Fíjese que es muy curioso ese tema, porque en América Latina y en el Caribe, los hombres son los que se van y las mujeres son las que crían. En este caso la mujer se fue y él fue el que crió al niño. Siéntate ahí. Para que veas al nene, ya está grandotote y se va solo. Y se va solo a la escuela, se va solo y se viene. Así es. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami para despedirnos. Gracias, César Miguel Rondón, por haber estado en este programa. Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Y a todos ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.